Bueno, hola, yo soy Dante, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Yo les voy a hablar de un poco de lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental donde los pacientes suelen tener una hiperactividad cerebral. Esto conlleva bastantes síntomas, como pueden ser alucinaciones, estas pueden ser olfativas, pueden visuales, auditivas o inclusive en el sentido del tacto. Una complicación que tienen estos pacientes es en el momento de que son medicados, ya que los medicamentos que usan actúan en diferentes zonas del cerebro y esto puede llegar a tener complicaciones como es el Parkinson, que como sabemos es una enfermedad mortal. Ah, bueno, las personas esquizofrénicas suelen sufrir mucho debido a que son apartadas socialmente, porque al tener su nivel o estar pensando en otras cosas de manera consecuente, pues suelen ser como tomados como personas raras, cuando en realidad no saben que ellos tienen un problema mental. Estas personas suelen tener como focos de atención donde puedes darte cuenta si son personas esquizofrénicas o no, como son las actitudes aparte de todas las personas, donde actúan diferente a las demás personas. Y bueno, estas personas, como les mencionaba, llegan a tener estos problemas y en el momento en que ellos son medicados pueden empezar a tener una vida completamente normal, solo que el hecho de no llevar un seguimiento correcto de esos medicamentos pueden recaer y de una manera más grave. Nos encontramos en el Hospital General de México con el doctor Gregorio Gómez Hernández con la intención de que nos pueda complementar un poco más. Desgraciadamente la esquizofrenia es un trastorno grave que afecta el neurodesarrollo del individuo y que si no se trata adecuadamente va a afectarle durante toda su vida, ¿sí? Principalmente cómo piensa, cómo siente y cómo se relaciona, es decir, cómo se comporta. Pues inicialmente la esquizofrenia de manera general presenta delirios, ya sean visuales o visuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona, los visuales, la persona escucha cosas que no existen, ¿sí? Incluso llega hasta sentirlas cuando realmente no existe nada. Las alucinaciones visuales, que ve cosas, ve objetos, ve personas cuando realmente no existen, ¿sí? Otras en el lenguaje, se queda callado, articula palabras incoherentes o que no tienen nada de relación con la vida, o presenta un comportamiento incierto, desorganizado, ¿sí? Y por lo tanto su capacidad cognitiva, es decir, la capacidad de razonamiento está alterada. Esto es de manera general, pero desde el punto de vista científico pues, se conocen tres categorías de la esquizofrenia, o tres signos, que son los signos positivos, los signos negativos y los signos cognitivos. De manera breve te voy a decir cuáles son. Los signos positivos, ¿por qué se llaman positivos? Porque solamente se presentan en él y no se ven en las personas sanas. Por eso se llaman positivos. Solamente él los experimenta. ¿Y cuáles son esos signos positivos? Pues básicamente son las alucinaciones, como te había mencionado anteriormente, son las alucinaciones visuales auditivas. ¿Sí? Escucha cosas que no existen, que no están en la realidad, ve cosas, ve objetos que tampoco están en la realidad, ¿sí? Incluso sus familiares o amistades no lo detectan ya cuando está avanzada la enfermedad, pero ese es el primer signo positivo, las alucinaciones, que hay que tomarle importancia. Luego vienen los delirios, ¿sí? ¿Qué es un delirio? ¿Qué considera que las personas lo están atacando, lo quieren lastimar, que incluso lo que está escuchando en la radio siente que las personas, o el locutor, o la música se están dirigiendo a él, o lo que ve en la tele, o lo que ve en el cine, piensa que las personas se están dirigiendo a él, cuando realmente no lo existen. Eso se llaman los delirios, ¿sí? También otro signo, ya llevamos dos, el tercero es el trastorno del pensamiento. Aquí él presenta formas extrañas de decir las cosas que no existen, como que si la pared está azul, que ve elefantes caminando, hormiguitas,
que la pared es de color dorado cuando vemos que realmente es blanca, ¿sí? Y trastornos del movimiento, es decir, esto se manifiesta por expresiones corporales anormales. ¿Qué quiere decir? Que presenta ciertos movimientos una y otra vez que se le llaman estereotipias, ¿sí? Movimientos obsesivos, ¿no? O otra vez deja de moverse o de hablar, se queda quieto y se dice que está en un estado catatónico, es decir, de inmovilidad. Y puede estar horas, ¿sí? Esos son los signos positivos. Ahora vienen los signos negativos. Los signos negativos, como su nombre lo indica, se refieren a que él se aísla de la sociedad, no convive con la gente, no va a la escuela, deja de ir a trabajar, deja de ir a las reuniones, no quiere visitar a sus amigos, no quiere que nadie entre a su cuarto, se aísla, vive nada más en su mundo. Y finalmente el signo cognitivo, que se refiere a la capacidad mental o capacidad de raciocinio. Desgraciadamente los signos de que cognitivo no son fáciles de ver, solamente se detectan con pruebas específicas, con test psicológicos, ¿sí? Pero dentro de los que vemos más o menos, pues son la dificultad para procesar la información, como que no entiende las cosas, no comprende lo que les dices, lee algo, no lo aplica, no aplica ese nuevo conocimiento, ¿sí? Y el tercero es dificultad para prestar atención. Esos son los signos de la esquizofrenia. Te lo dije inicialmente de manera general y de manera como se conoce en el argot científico o médico, ¿sí? ¿Cuál sería un tratamiento para pacientes que padecen esta enfermedad? Bueno, en caso que sospeche esta enfermedad, ¿cuándo debe acudir al médico? Cuando presente cualquiera de estos síntomas, que presente delirios, alucinaciones o trastornos del lenguaje, ¿sí? Que se aísle, ¿sí? Y que no quiera hacer o que no comprenda las cosas. Debemos de referir al médico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay varios tipos de tratamiento. El tratamiento médico a base de antipsicóticos son medicamentos que ayudan a que se restablezca cierta transmisión nerviosa y la persona disminuye su sintomatología. El otro son los tratamientos, las psicoterapias, pero lo más importante es el apoyo familiar y de las amistades. ¿Cuál sería una forma eficiente de integrar a estos pacientes a la sociedad? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que tiene esquizofrénica? Pues ayudar puede ser muy difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, que la persona que lo va a ayudar o que va a estar con él, o el familiar o amigo, tiene que enterarse de la enfermedad y del tratamiento. Es lo primero que tiene que hacer las personas que están o conviven con el esquizofrénico. Saber de la enfermedad y del tratamiento. Segundo, tener ciertas cualidades, ser respetuoso, ser solidario, tratar de apoyarlo hasta donde se pueda, pero siempre y cuando no tolerar comportamientos inapropiados o peligrosos. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? Teniendo esas características de tolerancia, ser amable, ¿sí? Tolerable, no tolerar, alejarse cuando presenta un estado psicótico, tratar de calmarlo, saber de la enfermedad. Otro de los aspectos es asistir a consulta médica con él, que él se sienta apoyado, que no está solo. Y si está de acuerdo, el paciente, que vaya registrando los signos o síntomas que presente para prevenir una recaída, porque ya está empezando el tratamiento y si vemos que se empieza a incrementar su actividad, quiere decir que está cayendo en recaída. Pero él lo tiene que anotar, por siempre y cuando el paciente esté de acuerdo. ¿Cuáles serían algunos factores de riesgo de esta enfermedad? Las causas, no hay una causa específica o que determine la esquizofrenia. Se han manejado principalmente tres: la genética. En algunos estudios se ha demostrado que la esquizofrenia es hereditaria, pero también se ha observado que si yo padezco la enfermedad, los demás miembros de la familia, mis demás hermanos, no la han tenido. ¿Sí? Sí, ya se sabe que es el cromosoma 5,
Por eso se dice que es hereditaria, pero no se ha generalizado, no se ha comprobado que otros miembros la tengan. También se dice que es el medio ambiente, principalmente factores como la pobreza, porque esos son causantes de estresantes, causantes de que la persona durante la formación del nuevo ser, durante la concepción y el embarazo, no tome alimentos adecuados y estos afectan el desarrollo cerebral del individuo. ¿Sí? Exposición a virus, a toxinas, a medicamentos. Por eso hoy en día a la persona embarazada se le cuida mucho, que no se exponga a radiaciones, que no tome medicamentos y que se cuide de convivir con personas enfermas, porque también se ha observado que afectan el desarrollo. Y por consecuente, esto da por resultado que también se ha observado que hay perturbación de las estructuras anatómicas y bioquímicas, principalmente a nivel de las alteraciones del encéfalo, del cerebro, pero como consecuencia de la asociación de las causas ambientales y genéticas. ¿Sí? Esas son las causas. Entonces, son tres las causas: genéticas, el medio ambiente, principalmente la pobreza, porque conduce a una mala nutrición, a una mala higiene, a estar más en contacto con personas que tienen ciertas enfermedades. Y esto da por resultado que afecte el desarrollo del individuo. Y dentro de los factores de riesgo, sí, como dijimos, si bien se desconoce la causa de la esquizofrenia, ciertos factores se ha observado que parecen aumentar el riesgo de que el individuo padezca esquizofrenia. No te había dicho, pero la esquizofrenia por lo general se presenta de los 15 a los 35 años de edad, en edades productivas. También en los niños, pero es raro. ¿Sí? Y esto es lo que está encaminado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues tener antecedentes familiares de esquizofrenia. Aunque no se ha demostrado, pero hay que considerarlo, es un factor. Un factor de que puede suceder o no porcentaje. Otro, que se aumenta a temprana edad el sistema inmunitario, ya sea por inflamación o por enfermedades inmunitarias o infecciosas, como habíamos dicho, porque el sujeto está expuesto a virus, a microbios que van a afectar al cerebro. También otro de los factores es edad avanzada del padre, que el padre ya a edad de los 50, 60 quiera tener un hijo. También se ha observado que esto trae alteraciones en la estructura encefálica y se han observado casos con pacientes con esquizofrenia. El embarazo, como la desnutrición, ya habíamos dicho que se mal alimente la madre, que se exponga a medicamentos o enfermedades infecciosas como las virus, que pueden afectar el desarrollo del cerebro, o que la persona a temprana edad, principalmente en la adolescencia, cuando es la madurez neuropsicomotriz, tome drogas psicoactivas o psicotróficas, ¿no? Como la cocaína, el LSD, las anfetaminas, el fentanilo, que van a afectar el cerebro. ¿Cuáles son las intervenciones psicosociales recomendadas para integrar al paciente con esa situación? Bueno, antes que eso me gustaría responderte cuáles serían las complicaciones de esta enfermedad. Sí, porque dicen, es que está esquizofrénico, está aislado, está en su mundo. No, pero si no se trata a tiempo, son muy interesantes tus preguntas. La primera complicación es que la persona, al ser aislada, le pierde sentido a la vida y tiene intentos o se suicida. Y eso lo hemos observado últimamente en los jovencitos. Acuérdate que se presenta de los 15 a los 35 años y se suicidan. Esa es una de las complicaciones. O intenta o tiene esa ideación suicida. Otra que se autolesiona, él mismo se daña. Otra complicación es que presente trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Depresión, esa depresión le va a propiciar también que se aísle socialmente, no interactúe con nadie. Por lo tanto, eso lo va a llevar a se victimice, se sienta una víctima y tenga problemas médicos, económicos y legales, porque no va a trabajar, no va a ir a la escuela. ¿Sí? ¿Quién va a alimentar a su familia? No se va a desarrollar. Y en relación a la pregunta que me hacía las intervenciones, pues básicamente hoy en día se le llama una atención integral.
La atención integral comprende tres aspectos: el tratamiento farmacológico, que es importante para disminuir la sintomatología del paciente, y el segundo pues son las intervenciones psicosociales. Dentro de estos, antes que al sujeto hay que educar a la familia, ¿sí? Enseñarle a la familia cómo hacer frente a la enfermedad. No es sencillo, se dice fácil, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque la familia tiene problemas, la madre trabaja, el hermano trabaja, el padre trabaja o estudia, entonces es muy difícil. Pero primero hay que enseñarle a la familia qué es la enfermedad y cuáles son las manifestaciones para que enfrenten al paciente con esquizofrenia. Otra, que el paciente, dentro de sus estados lúcidos, o ya bajo el tratamiento médico, sepa lo que es la esquizofrenia, ¿sí? Para que se entienda, aprenda sobre ella y se controle. Detecte en qué tiempo se va a presentar su estado de psicótico. No todos los esquizofrénicos son agresivos, no, de hecho no son agresivos. Son agresivos cuando ya entran a otras fases de las complicaciones, como decíamos, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ayuda mucho también la terapia cognitivo-conductual, que de hecho esta es la que hoy en día se utiliza, pero que desgraciadamente hay muy pocos centros especializados y muy pocas personas son expertas en este tipo de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? Conocimiento sobre la conducta del individuo, que se llama cognitivo-conductual. Primero, ayuda a identificar que el mismo paciente identifique problemas actuales y cómo lo debe de resolver, pues se llama cognitivo-conductual. Conozca su problemática y los trate de resolver. Otra es de que también esto va a ayudar a que cambie su patrón de conducta, ¿sí? Ya identificó sus problemas, ya desarrolla estrategias, terapia cognitivo-conductual. Otra es la rehabilitación social, ¿sí? Es decir, hay que mantener al paciente que desarrolle actividades diarias, es decir, que haga ejercicio moderado, de leve a moderado, no intenso. Eso le va a producir satisfacción, que desarrolle actividades o entre actividades culturales o hobbies o de recreación, ¿sí? A club de juegos, a club de lectura de libros, de cine, para que aprenda a interactuar con otra gente, se llama rehabilitación. Y como habíamos dicho, acudir a asociaciones esquizofrénicas o consejería con otros pacientes que tienen otro tipo de padecimientos o que tienen un padecimiento que ya salieron más avanzado y que le van a ayudar a decir cómo lograron superarlo. Y los grupos de autoayuda, pero eso también está muy poco desarrollado aquí en México, en la cual hay personas que sin ningún interés ayudan, te atienden a tu familia, y cierta desconfianza, pero en la medida en que la familia vaya comprendiendo, como habíamos dicho, educación familiar, habilidades para el manejo de la enfermedad por parte del paciente y la terapia cognitivo-conductual, van a ayudar a que la esquizofrenia sea mínima, los síntomas, y el paciente se reincorpore a su vida social, académica o laboral. Sabemos que un prejuicio que se tiene normalmente sobre la enfermedad es que no son capaces de tomar decisiones racionales sobre su vida. ¿Esto es cierto o es falso? Es falso lo que acabamos de decir. Como dijimos, la persona con esquizofrenia debe de tener y seguir un tratamiento farmacológico para que los síntomas disminuyan. 2, debe tener intervenciones psicosociales, ¿sí? El apoyo familiar, la terapia cognitiva conductual y los grupos de autoayuda o los grupos sociales, ¿sí? Y ya que esto va a permitir enfrentar los obstáculos, lo van a sentir apoyado y la persona poco a poco va a lograr controlar sus síntomas. ¿Cuál es el problema de que no da resultado? El que se aísle. El aislamiento es lo más importante, porque en la medida en que la persona empieza a relacionarse con otras personas que lo van a motivar, le van a decir qué es lo que debe de comer, tiene que llevar una vida saludable, hacer ejercicio, tener actividades recreativas o culturales,
va a empezar a reincorporarse y con el tratamiento farmacológico sus síntomas van a disminuir y él va a seguir haciendo su vida laboral o académica. Pero sí, si tiene un tratamiento farmacológico, terapia, psicoterapia y el apoyo familiar de los amigos, que es la atención integral, el individuo se puede reincorporar a su vida laboral o social.